mayores que estas. En el nombre de Jesús bendice cada familia, cada fuente de ingresos sea bendita, Señor, en el nombre de Cristo, y que aún ahí en el alfolí sean multiplicadas estas ofrendas. Haz un milagro, haz una obra para que, Señor, sigamos desarrollándonos aquí en esta bendita ciudad a la cual tú nos has enviado. Gracias por todo y que toda la gloria y toda la honra sean para ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar ahí, amados, y vamos a irnos preparando. Si quieren, pueden ocupar sus lugares ustedes también, pueden descender. Y vamos a irnos preparando para aprovechar bien el tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por ahí está bien. Gloria a Dios. Siempre, amados, pues haciéndoles aquí los anuncios. Gracias, hermano Bonán. Ahí hay peticiones. Esta está. Ahí guárdela para la otra. Gloria a Dios. De hoy martes nos estaríamos reuniendo el día viernes a las 6:30, nuestro culto familiar. El sábado 22 tenemos intercesión a las 6 de la mañana. Domingo 23 tenemos nuestra reunión a las 9 de la mañana también. Y ya vamos a tener las conexiones virtuales, hermano, a partir de las 5 de la tarde el domingo. Así es que vamos a entrarle con todo ya este año. Que el Señor nos respalde en este año de reivindicación. La reunión de matrimonio se nos aproxima el miércoles 26 a las 7 de la noche, en puntito, iniciamos, hermano. Miércoles 26 es de mañana en 8, ya se nos aproxima. Y también pues el jueves 27, un día después, se inaugura la promoción de corderitos. Si hay alguien que no se ha inscrito todavía, no ha recibido la doctrina básica, y al final del culto puede hacerlo. Ahí tienen la mesa los hermanos. Y en febrero 5 tenemos que ir anunciando estas actividades, hermano. Está la actividad de los jóvenes. También vamos a arrancar ya con los jóvenes. Y la actividad de Silos de José también, vamos a reactivarla. Y el domingo 30 vamos a arrancar en toda esta semana, vamos a tener activa la mesa de Silos de José, que es recolectar alimentos no perecederos para poder armar algunas provisiones, hermano, y poder ayudar a los que más lo necesitan. Creo que ahí estamos. Vayamos preparándonos con todo. Vamos a dar la continuación del tema anterior, del tema del martes. Hablamos de la reivindicación del espíritu. Antes de continuar, quiero que oremos. Aquí hay una petición por sanidad. Están pidiendo aquí por la hermana Suyapa Alemán. Vamos a orar. ¿Me ayuda a orar aquí para que el Señor ponga su mano de poder? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta hora de la noche, aquí en unidad con la iglesia, venimos a rogarte que, Señor, en tu misericordia pongas tu mano de sanidad sobre nuestra hermana Suyapa Alemán. En el nombre de Jesús queremos, Señor, que ahí tú ministres sanidad donde esté, si está en su casa, está en alguna sala de hospital, Señor, donde esté, ahí rogamos que envíes tu provisión de salud a su cuerpo. En el nombre de Jesús rogamos, Señor, que tú te manifiestes. Rogamos, Señor, que haya milagros. Decía el apóstol Pedro, mientras yo predico, decía, mientras nosotros hablamos, mientras nosotros predicamos, que sucedan milagros, señales y prodigios. Te rogamos que esos acontecimientos, Señor, puedan ocurrir aquí entre nosotros. En el nombre de Jesús, a la distancia también que puedan ocurrir. En el nombre de Jesús, que esta noche tú nos bendigas también por medio de tu palabra
y que este mensaje que hoy vamos a concluir, Señor, en el nombre de Jesús, que lo vamos a concluir, pues que sea de bendición y edificación para nosotros. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados. Estamos hablando entonces acerca de la reivindicación del Espíritu. Nos ha costado salir de esto, hermano. Recuerda que hablamos ahí desde aquel domingo que tocamos el tema de José, el copero, el panadero, y estaban ahí en una cárcel, y cómo eso, hermano, tiene una aplicación para nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, ¿verdad? Decíamos que el copero representa la parte espiritual de nosotros, que siempre tiene el anhelo de servir al Señor, de estar cerca del Señor. Yo quiero servir al Rey. Mi sueño es ser reivindicado en mi puesto. Mi sueño, decía el copero, es volver a tomar la copa del Rey y poder exprimir esas uvas ahí en la copa y poder darle de mi mano, decía él, mire, cercanía, eso es comunión, de mi mano poderle darle la copa al Rey. Ese era el anhelo del copero. Pero el sueño del panadero era otra onda, hermano, era otra cosa. Él decía, yo sueño que hay un canasto aquí en mi cabeza y que sobre ese canasto hay pan, pero que en ese canasto solo vienen las aves del cielo a comerse el pan. Quiere decir que su cabeza estaba contaminada, sus pensamientos estaban contaminados, porque servían, hermano, de comida, de alimento para los espíritus inmundos. Las aves del cielo en la Biblia tienen un significado de eso, espíritus inmundos, hermano. Entonces la mente de aquel panadero estaba corrompida, hermano, estaba corrupta. Ahí solo pensamientos impuros. Entonces eran diferentes los sueños. Y por ahí derivamos que hay que hacer morir al panadero, hay que ahorcarlo para que el espíritu sea reivindicado. Y eso lo pusimos ahí en contexto, hermano, solo le estoy haciendo un resumen para luego entrar a los otros puntos. Hay que ponerle en contexto con Colosenses 3:5, que dice, hay que hacer morir las obras de la carne, hay que hacer morir en nosotros lo terrenal. O sea, en otras palabras, hay que hacer morir al panadero, hermano, que se mueran esos pensamientos impuros. Hay que ahorcar esos pensamientos. Ahí vimos 7 personajes o 7 personas que aparecen ahí en la Biblia que fueron ahorcadas. Todo eso ahí ya lo hablamos el martes pasado. Entonces ahí nos fuimos desarrollando algunas cosas, hermano, y leíamos versículos como este. En Romanos 8:12 dice, así pues, hermanos, no nos vemos obligados a la carne para vivir de acuerdo en la carne, porque si ustedes viven de acuerdo con la carne, dice, de seguro morirán. Mire lo que decía Pablo. Pero si por el Espíritu hacemos morir las prácticas del cuerpo, vivirán. Entonces hablábamos aquí, hermano, que para hacer morir al panadero, para que se muera la naturaleza caída en nosotros, para debilitar, hermano, esa parte caída de nosotros, hay que vivir en el Espíritu. Y me acuerdo yo que mencionábamos que, hermano, y así es, no tenemos una lucha directa, fíjese, con la carne, sino que lo que nosotros tenemos que centrarnos, hermano, es andar en el Espíritu. Eso es actuar conforme al Espíritu, y al nosotros actuar conforme al Espíritu le estamos dando muerte a la carne. O sea, no es una lucha directa con ellos, sino que nos vamos a centrar en que vamos a caminar nosotros conforme al Espíritu. Vamos a buscar las cosas espirituales, hermano. Vamos a alimentar más nuestro espíritu que a la carne. Entonces la carne se debilita, nuestro espíritu se fortalece, hermano, y ahí va quedando, hermano. Entonces la carne, eso es lo que dice en pocas palabras Romanos 8:12. Hablamos también un poquito, Dios santo, no me quiero tomar mucho tiempo porque sí quiero hoy terminar la enseñanza. Hablábamos un poquito, hermano, de Eclesiastés 12:6. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de Eclesiastés 12, donde dice en el 6 y el 7, dice, hermano, que nuestro espíritu está atado con un cordón de plata? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, ¿verdad? De que el espíritu está atado a un cordón de plata. Y dice ahí Eclesiastés que cuando ese cordón de plata se corta, el espíritu vuela.
y va y regresa a la casa del Padre. Pero la carne queda aquí en la tierra y vuelve al polvo, a lo que antes fue. Entonces mire la naturaleza del espíritu es solo para arriba, hermano. Pero la naturaleza de la carne es para abajo, tierra. Ahí están las dos naturalezas representadas. La que tenga más fuerza en nosotros, hermano, esa es la que va a estar gobernando. Mire, si la carne pesa, hermano, si la carne pesa, entonces no deja que el espíritu suba, no deja que el espíritu sea reivindicado, no deja que el espíritu tenga comunión con el Padre. Ahí estuvimos hablando de eso. Si la carne pesa demasiado, entonces el espíritu, como está atado a una cuerda, a un cordón de plata, entonces ese espíritu no sube a la casa del Padre, no hay comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque la carne pesa más. Pero si la carne está muerta, si la carne, hermano, está débil, entonces el espíritu está fuerte. Y entonces el espíritu puede levantar la carne. ¿Qué le quiero decir? Entonces hay más comunión con el Padre. Y ahí poníamos también en contexto lo que dice Isaías 54, si no estoy mal, hermano. Creo que dice que hay que alargar nuestras tiendas, hay que ensanchar. Sí, 54:2 dice que hay que ensanchar el espacio de tu tienda. Hermano, nosotros somos una tienda. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Nosotros somos una tienda, somos una casa. Aquí lo cantábamos ahorita, somos una casa. Pero mire la instrucción de Isaías 54:2. Hay que ensanchar el espacio de tu tienda. Eso es, ensancha el espacio de tu casa. Despliega las cortinas de tu morada. No te pongas límites. Mire todo lo que dice. Pero hay una partecita de ese versículo que dice: alarga tus cuerdas. Hermano, ¿sabe qué? Ese cordón de plata hay que alargarlo. ¿Para qué? Para que el espíritu suba, para que el espíritu llegue hasta la casa del Padre, para que el espíritu, hermano, busque su lugar de refugio. Mire, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra, que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces, el espíritu siempre quiere las alturas. El espíritu siempre quiere estar con el Padre, hermano. Mire, su espíritu, el que tiene dentro, el que yo tengo dentro, el que usted tiene dentro, cada quien tiene un espíritu dentro. Hermano, el espíritu humano, si lo dejáramos, hermano, recuerde que estamos en una cárcel, ahí hemos hablado todo esto. Pero si el espíritu saliera de esta cárcel, ¿sabe para dónde agarra? Solo para arriba, a buscar la comunión con su Padre, porque dice la Biblia que Él es el Padre de nuestros espíritus. Entonces el espíritu siempre quiere comunión, pero cuando la carne pesa mucho, hermano, no lo deja. Entonces, al alargar nuestras cuerdas, ¿sabe qué hace el espíritu? Busca esa comunión con el Padre. Entonces, no es lo mismo cortar el cordón que alargar el cordón. Cortar el cordón es, hermano, se fue y ya no regresó. Eso es, ya se murió. Pero alargar la cuerda es: yo voy a darle cuerda a mi espíritu para que suba hasta la casa del Padre, tenga comunión. Y luego yo otra vez jalo esa cuerda y entra en mí el espíritu, hermano, pero ya viene ministrado por el Padre. Entonces nuestra vida se convierte en una vida de deleite. Mire, hermano, aquí hay muchas cosas que decirle otra vez, pero ahí le invito a que mire la prédica del martes pasado, porque entonces hablábamos de esto, hermano, la reivindicación del espíritu. Aquí lo vamos a poner otra vez el tema: reivindicación del espíritu, pero hablando del espíritu humano, hermano. El espíritu humano quiere esa comunión con el Padre, pero hoy por hoy ese espíritu está preso en un cuerpo. Está preso, hermano, aquí está dentro. Entonces no hay comunión con el Padre. Pero si nosotros alargamos nuestras cuerdas, si nosotros, hermano, debilitamos la carne y le permitimos que el espíritu tome más fuerza, entonces ahí estamos reivindicando lo que le pasó al copero. Mientras estuvo vivo el panadero, no fue reivindicado. Cuando matan al panadero, le restituyen en su puesto y puede tener esa comunión con el rey otra vez. Entonces nosotros necesitamos matar la carne, hermano. Mire, de eso hay mucha Biblia. Hay mucha Biblia. Pablo decía: todos los días muero, decía Pablo, hermano. Cada día muero.
pero no es un morir físico, sino un morir a la carne. Entonces hablamos de que el copero fue restituido. Aquí vamos a ir poniendo algunos puntos. Este lo vimos el martes pasado, hermano, que el copero fue restituido cuando murió el panadero. Ahí fue restituido, ¿verdad? Ahora, hablamos también, ¿se acuerda? De Isaías. ¿Cuándo fue restituido Isaías o cuándo fue llevado al cielo Isaías? ¿Se acuerda? ¿Cuándo? Cuando murió Uzías. ¿Se acuerda? Cuando murió Uzías, dice que en el año que murió Uzías, hermano, este Isaías, o vamos a ponerle ahí solo que murió también. Vamos a ver si puedo borrar aquí. Cuando era un rey de ahí de Judá, hermano, pero mientras estuvo vivo, este Isaías no tuvo ninguna experiencia, pero cuando murió Uzías, dice que él subió al cielo, hermano, y dice que vio al Señor, y vio ahí que estaba el Señor sentado en su trono y que el manto cubría aquel lugar. Eso está en Isaías capítulo 6. Lo del copero, para los que no lo han copiado, está en Génesis 40, verso 20. Pero dice la Biblia allá en Isaías 6, hermano, que en el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre su trono. O sea, antes, hermano, es que, mire, la carne no nos deja ver cosas, hermano, que deberíamos de estar viendo ya. Experiencias que ya deberíamos de estar viviendo. La carne no nos deja vivir esas experiencias. Hay que morir, tiene que morir la carne, hermano. Mire, si nosotros de veras entráramos con todo en una vida en el Espíritu, hermano, de veras que estuviéramos hablando de otras cosas. Ahorita pues necesitamos, hermano, que la carne se debilite al máximo para que podamos entrar a una vida en el Espíritu. Entonces, hasta que se murió Uzías. ¿Y qué era Uzías, hermano? ¿Se acuerda? Era como una propia fuerza. Él dejó Uzías significa fuerza de Jehová, eso significa ese nombre, pero él dejó las fuerzas de Jehová a un lado y empezó a confiar en sus propias fuerzas. Oh, hermano, dejó de confiar en el Señor y él se aferró a sus fuerzas, a su poderío, como había crecido ya, hermano. Ya ese hombre era un rey grande ya, hermano, en poder. Entonces él dejó de confiar en el Señor y se aferró a sus fuerzas. Hay que morir a la altivez. Hay que morir, hermano, aquellas cosas que creemos que nos salen bien porque nosotros podemos hacerlas. No, hombre, todo es obra del Señor. Bueno, ahí nos quedamos el martes pasado. Ahora, quiero llevarlo a otros puntos. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 42, lo hemos hablado, hermano, así es que lo voy a pasar rapidito. En el libro de Job, capítulo 42, verso 4 dice: escucha por favor y hablaré, yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Está diciendo Job, ahí está humillado ya, hermano. Dice: de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Otro hombre que dejó un plano material, hermano, dejó de ver materialmente y empezó a ver otras cosas, ya, pero en un plano celestial. Ahora, dice él, ahora, en este tiempo mis ojos te ven. Pero ¿cómo estaba Job ahí, hermano? ¿Ha leído cómo estaba Job ahí en ese tiempo? Mire, estaba enfermo. Estamos viendo cómo nuestro cuerpo tiene que debilitarse, nuestra carne tiene que debilitarse para poder ver otras cosas, para que nuestro espíritu tenga experiencias diferentes. Hermano, yo quiero esforzarme y poderle explicar esto. Es necesario, hermano, es necesario que debilitemos la carne para poder entrar en otra dimensión. No podemos entrar, hermano, la carne no nos permite. Los deseos carnales, si los tenemos ahí muy vivos, muy activos, hermano, si los tenemos esos deseos carnales bien alimentados, hermano, no vamos a poder entrar a otras dimensiones. Necesitamos, hermano, morir a eso, que eso se debilite. Entonces Job, ¿hasta cuándo pudo ver él esa dimensión? Aquí estamos hablando de Job. ¿Hasta cuándo Job pudo ver esa dimensión? Hermano, cuando estuvo débil. Le voy a leer unos versículos de Job 29, Job 19.
Si quiere, búsquelo. Job 19:17. Mire cómo se encontraba este hombre, hermano. Decía, palabras de él, decía: mi aliento es odioso a mi mujer, yo soy repugnante a mis propios hermanos, hasta los niños me desprecian, me levanto y hablan contra mí, todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Pero mire el verso 20: mis huesos se pegan a mi piel y mi carne y a mi carne, y solo he escapado con la piel de mis dientes. O sea, estaba en una situación crítica Job, hermano. Entonces cuando su carne se redujo a esto, él pudo entrar a otro nivel en el espíritu. Entonces mire qué importante es debilitar la carne, que la carne se debilite, hermano, que la carne esté muerta para que nosotros, pero hablando de carne es, hermano, esa vida de nuestra naturaleza caída, el Adán caído, se tiene que debilitar para que podamos entrar a otros niveles. Entonces mire, allí Job está casi que, hermano, en lo último ya, pero cuando él estuvo en esa situación, aquí yo le voy a poner. Aquí vamos a poner, hermano, que cuando se le consumió, porque así dice que estaba consumido, hermano. Cuando se le consumió su naturaleza, le voy a poner su naturaleza caída. Él pudo entender otras cosas, hermano, cosas que nunca, dice, yo hablaba cosas que no entendía, pero en la naturaleza caída, cuando su naturaleza caída, hermano, estuvo mal, entonces él pudo entender estas cosas. Mire, voy a pasar a otro personaje por cuestiones de tiempo. Este lo hemos hablado, pero lo que estamos viendo, el común de todos estos casos es, hermano, el común de todos los casos que vamos a ver es que, hermano, la naturaleza caída cuando se debilita, cuando está ahí, hermano, baja, entonces el espíritu se reivindica, el espíritu toma otra posición. Ahora, en Hechos 10:9, leamos ahí este pasaje. Hechos capítulo 10, verso 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Estoy hablando ahí de Pedro. Pero mire esto, tuvo hambre, hermano. Ahí subraye esto, tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Ahí entró en otra dimensión, hermano, entró en otra dimensión. Y dice, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Era como una sábana grande, hermano, como una cortina grande que la tenían en las cuatro puntas, y dentro de ahí en esa cortina venían animales, dice, de toda especie. Y a Pedro, ahí está la historia, él le dice, mata y come, y entonces él dice, ¿cómo voy a comer animales inmundos, Señor, si yo nunca he comido eso? Y empiezan, hermano, ahí le dan una lección. Pero el punto aquí es, ¿cuándo entró Pedro a esa dimensión, hermano? Lo puede leer ahí. Vamos a ver, ¿cuándo entró? ¿Cuándo? Cuando tuvo hambre. ¿Cómo se pone el cuerpo cuando tiene ya es como las 4 de la tarde y no ha desayunado? ¿Cómo anda? ¿Será que puede pegar una corridita de unos 2 kilómetros? Se desmaya, hermano. ¿Cómo está el cuerpo? Debilitado. ¿Cómo está el cuerpo? Sin fuerza, a veces hasta con dolor de cabeza, hermano. Peor cuando no hemos tomado café todo el día, ¿va? Hasta con dolor de cabeza, hermano, ahí bien feo, que uno solo quiere, no, ¿a qué horas me traen algo para comer, va? Entonces, ¿cómo estaba Pedro? Debilitado. Mire qué enseñanza, mire, por eso aprendamos, hermano, en la Biblia no hay ningún dato que esté de más, hermano. ¿De qué nos sirve? Mire, vaya, pongámoslos aquí un poco así como cuestionadores. ¿De qué nos sirve que a mí me diga la Biblia que Pedro tenía hambre en esa historia? ¿Qué tiene que ver eso con la historia, hermano? De veras, ¿qué tiene que ver que a mí me diga la Biblia y Pedro tenía hambre? ¿Qué tiene que ver eso con lo que nos quiere dar ahí el mensaje? Parece que no quisiera, hermano, parece que tuviera de más ese dato ahí, pero no.
¿Sabe lo que nos quiere decir? Hay que debilitar la carne para que entremos a otra dimensión. Hay que debilitar la carne para que, mire, que podamos, para que nuestro espíritu, hermano, entre a otra dimensión. Entre a otra dimensión. Hermano amado, tal vez el martes pasado lo hablamos un poquito más claro, pero ¿sabe qué es eso? El espíritu, de alguna forma, tiene que recibir permisiones para que salga de nuestro cuerpo, vaya al Padre, tenga experiencias con el Padre y luego regrese al cuerpo. Yo le ponía el ejemplo, por ahí, hermano, en nuestras cárceles de aquí de Honduras, hay reos que son bien portaditos, hay reos que tienen permisiones. De repente se les está graduando un hijo, hermano, o tienen alguna celebración especial y ellos piden permiso. Yo conozco algunos casos, ya días conocí algún caso de un vecino mío, hermano, que tuvo un lío ahí, lo metieron preso y fíjese que pues él era cristiano, hermano, era un hermano de la iglesia, era hermano nuestro ahí de la misma iglesia y vivíamos cerca y a él lo metieron preso, tuvo un problema ahí, lo metieron preso, pero él bien portado. Y cuando antes de que lo metieran preso, su esposa estaba embarazada. Entonces él pidió un permiso para poder venir y estar en el parto de su esposa y se lo dieron. Solo que le mandaron allí un custodio, ¿verdad? Para que lo cuidara mientras allí. Pero mire qué cosa, se lo dieron y cuando ya todo atendió toda la situación, volvió y lo metieron a la cárcel otra vez. Hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de buscar que nuestro espíritu tenga permisiones de ir a la casa del Padre donde salió, tener esa comunión con el Padre, regresar al cuerpo y desarrollarnos aquí, hermano, en lo natural. Por eso hay que extender el cordón para que vaya, pero cuando ya nos toque bajar, hermano, vuelva el espíritu, entre a nuestro cuerpo y seamos normales. ¿Sabe quién hacía eso? Moisés, hermano. Moisés, mire, ¿qué hacía Moisés? Ahí tengo una enseñanza que ya la tengo ahí, hermano. El Señor cuando me habilite lo voy a dar. Pero mire, él subía al monte, hermano. ¿A qué subía? A hablar con el Padre. En lo más alto él tenía ahí su comunión con el Padre, hablaba con el Padre, pero cuando ya bajaba ya era el Moisés normal, hermano. Ya era el mismo Moisés. Entonces nosotros, esa es vida devocional. Cuando nosotros entramos al lugar secreto y empezamos a conectarnos con lo espiritual, ¿sabe qué es eso? Nuestro espíritu entonces puede tener esa comunión con el Padre. Hermano, nosotros ahí tenemos momentos especiales con el Señor y ahí estamos, hermano, en nuestro lugar secreto. Pero cuando es hora de levantarnos, no se queda el espíritu ahí arriba, sino que nuestro espíritu vuelve a su cuerpo, ya bien ministrado por el Padre, hermano, bien ministrado, y ya salimos a desarrollarnos normalmente. El Señor Jesucristo, hermano, él subía, dice, durante el día ministraba, hermano, ahí curaba a los enfermos, enseñaba, hermano, ahí desarrollaba su ministerio durante el día. Pero cuando ya iba a oscurecer, dice la Biblia, como de costumbre, se iba al monte de los olivos. Eso es, hermano, subir. Eso es, hermano, que nuestro espíritu suba. Dice que él subía al monte de los olivos y ahí pasaba la noche orando, clamando y ahí teniendo esa comunión con el Padre. Pero cuando al siguiente día ya estaba claro, hermano, mire, volvía a meter su espíritu a su cuerpo, descendía y continuaba con su ministerio. Es que esa es la vida de nosotros. Así debería de ser la vida nuestra, hermano, tener esa comunión con el Señor. Entonces, Pedro estaba debilitado por el hambre, hermano. Entonces, cuando Pedro tuvo esa experiencia, es porque él estaba débil. Yo le puse aquí debilitado. Tuvo ese éxtasis, hermano. Yo creo que anoté algunas cosas ahí. ¿Qué es un éxtasis? Hay un comentario que me gustó, yo creo que lo anoté, ya lo voy a buscar. Pero mire cómo estaba Pedro, debilitado, su cuerpo, la naturaleza caída, estaba débil y entonces su espíritu pudo levantarse. Yo le decía, hermano, el martes pasado que hubiera traído ahí mi globito, hermano, de esos globitos que le echan helio, que los inflan con helio. Hermano, esos globitos ahí están. Mientras estén sujetos aquí, la tengamos en la mano, no hay problema, no suben. Pero si los soltamos, hermano, se levantan, buscan normalmente, mire, buscan levantarse. Entonces, imagínense que a un globito de eso le pongamos, qué sé yo, algunos 200 metros de cuerda y lo salimos allá al patio, hermano, y lo dejamos ir. Él va a buscar para arriba, a elevarse, hermano, a elevarse.
Pero a la hora que nosotros queramos bajarlo, solo lo jalamos y ahí viene otra vez para abajo. Entonces, mire, nuestro espíritu debe de buscar una elevación siempre con el Padre. Siempre con el Padre, hermano, que se suba, que eleva. Hermano, mire, ya le voy a dar unos versículos para darle más base bíblica a eso, pero de veras, nuestro espíritu tiene la capacidad. Si nosotros doblegamos la carne, nuestro espíritu va a buscar elevarse. Si nosotros logramos debilitar la carne, nuestro espíritu va a buscar para arriba. Comunión con el Padre, comunión con el Padre, comunión con el Padre, hermano, y eso nos va a volver cristianos en victoria. Mire, cristianos en otros niveles, hermano. Yo quiero enseñarle esto. Fíjese que hay un comentario, este es un comentarista que define la palabra éxtasis. Dice, se lo voy a leer textual, esto no es Biblia, esto solo es los estudiosos ahí que dan algunos aportes. Dice, la palabra griega para éxtasis es una transliteración del verbo griego existemi. Bueno, dejemos eso a un lado, pero mire lo que dice, que supone el reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado. O sea, que es un estado mental celestial, hermano. Se queda el cuerpo humano, se queda sin acción y entra en función, hermano, una mente, pero una mente celestial. Dice ahí, con el propósito de recibir instrucciones de Dios. Mire qué lindo, me gustó ese comentario. Es un estado en que nuestro cuerpo queda, hermano, paralizado, la carne, pero el espíritu empieza a recibir instrucciones de arriba. Es una conexión, hermano, es una conexión con el cielo. Entonces, qué lindo que nosotros debilitemos, hermano. Aquí podríamos hablar de qué sé yo, el ayuno, hermano. El ayuno debilita el cuerpo y fortalece el espíritu. Por eso no debemos de ayunar, hermano, sin entendimiento. Ahí cuando nos pongamos en ayuno, ¿sabe qué es eso? Estamos dejándole de dar alimento al cuerpo humano para que nuestro espíritu se fortalezca. Verlo desde ese punto de vista, pero también ahí está, hermano, no alimentemos tanto los deseos carnales. Y cuando mencionamos eso, hermano, no quiere decir que todo lo que hacemos es pecado. No, por ejemplo, hermano, si nosotros le metemos más a nuestro cuerpo televisión que otra cosa, ahí estamos alimentando solo la carne. Cuando solo esto, películas, series, hermano, que yo digo, no es pecado verlas, pero hermano, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De qué estamos alimentando nuestro espíritu? Entonces hay que dejar de darle comida a los deseos carnales y empezar a alimentar nuestro espíritu, hermano. La palabra, oración, ver ahí mensajes, ver prédicas, hermano, que podamos alimentar nuestro espíritu. Mire este otro caso, Apocalipsis 1:9. Tal vez no le voy poniendo las citas aquí, pero es que el tiempo se me va. Mire, aquí vamos a hablar de Juan el apóstol, Apocalipsis 1:9. Veamos este otro caso, este sería el número 5, yo creo que vamos bien. No sé si consiguieron papelitos hoy, no, por si tienen preguntas los hermanos. Ahí tiene Flavio y tiene a la hermana Lilian. Leslie, perdón, yo siempre la confundo, no, hermana Leslie. No, pero no se llama Leslie Lilian, ¿verdad? No, siempre la confundo, no, hermana Leslie. Ahí tiene papelito la hermana Leslie y Flavio. Si alguien tiene que hacer preguntas, solo pídale ahí un papelito, hermano. Con confianza, las escribe y las hace. Mire, Apocalipsis 1:9 dice: yo Juan, está hablando ahí Juan el apóstol, yo Juan vuestro hermano y compañero en la tribulación. Le estoy leyendo la versión oro. Dice, y en el reino de los cielos. O sea, que es compañero en la tribulación, pero también es compañero en el reino de los cielos. Y también es compañero en la tolerancia por Cristo Jesús. Dice él, está testificando, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que daba de Jesús. Un día, esta versión es específica, dice un día de domingo,
fui arrebatado en espíritu, hermano. Oiga, este está más claro, este caso. Fui arrebatado en espíritu, no en cuerpo. Más adelante vamos a leer a Pablo. Él decía, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero este sí estaba claro. Dice, yo fui arrebatado en el espíritu y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces aquí hay otro personaje que tuvo experiencias, hermano. Mire, experiencias no aquí en la tierra, sino que experiencias arriba, hermano. Esas son experiencias. Mire, hermano, vuelvo a lo mismo. El espíritu se sale del cuerpo y va arriba a tener experiencias. Qué lindo eso, hermano. Qué lindo es que tengamos esas experiencias, hermano. Mire, qué hermoso es saber que tenemos un Padre, pero no un Padre de lejos, hermano, sino que un Padre que nos pueda tener ahí cerca, hermano. Pero para eso hay que salir de este cuerpo, hay que recibir esas permisiones en el Espíritu, hermano, y poder salir y poder ir. Entonces, mire, aquí está Juan, el apóstol. Hablábamos un poquito de este hombre el domingo, creo, por la tarde. El único apóstol de los 12, el único apóstol que vio a Jesús como humano. Lo vio, hermano, también lo vio allá glorificado en el monte de la transfiguración. Lo vio, hermano, crucificado. Sabe que Juan es el único apóstol que estuvo cerca de la cruz. Y ahí los otros, hermanos, se perdieron, se fueron. Pero Juan ahí estaba en la cruz, lo vio crucificado. Juan fue el primero que lo vio resucitado después de las mujeres. Dice la Biblia que Pedro salió corriendo, pero Juan, como era más jovencito, lo rebasó, hermano, y llegó al sepulcro primero que Pedro. Entonces lo vio resucitado. Entonces, y el único que lo vio glorificado es Juan. De ahí no hay ningún otro apóstol lo vio glorificado. Usted lee unos versículos. Aquí los anoté yo, del 12 al 18, hermano. Tal vez me da chance de leerlos. Mire, del 12 al 18 va a ver todas las cosas que vio ese Juan, hermano. Y todavía continúa el capítulo 4, hermano. Mira unas cosas. Él vio el cordero. Él vio ahí, hermano, él lloraba porque no había nadie digno de abrir los sellos. Pero él dice, y de repente ahí un anciano me dijo, sí, hay uno digno. Mire todas las cosas que experimentó. Pero ¿cómo fue eso, hermano? En el espíritu. Ahí dice que lo arrebataron en el espíritu. Ahora, ¿cómo estaba Juan? ¿Alguien sabe qué es esa isla de Patmos? No, hermano Giovanni, es una prisión, hermano, es una cárcel. Mire qué cosas, hermano. Su cuerpo estaba preso, pero no su espíritu. Mire qué cosas estas, hermano. Su cuerpo estaba preso, la naturaleza caída estaba presa, pero no su espíritu. Su espíritu subía. Su espíritu abandonaba esa cárcel, hermano. Allí sí que abandonaba dos cárceles. Mire, la cárcel física y la cárcel del cuerpo. La abandonaba. Iba arriba, hermano, y podía ver todo lo que estaba allí. Podía tener esas experiencias, hermano, que el Señor nos permita. De veras, mi anhelo es que como iglesia, hermano, tengamos experiencias que usted diga, ¿y esto cómo es posible que yo que tenga acceso a esto? Sí, hermano, si debilitamos la carne, vamos a tener experiencias con el Señor, pero esas experiencias que nos cambian, que nos transforman, hermano, que realmente, mire, aunque volvamos a esta realidad natural, porque sí vamos a volver, ¿verdad? Mientras no nos vayamos para siempre, hermano, mire, vamos a tener experiencias y de repente volvamos a esta realidad natural. No nos va a importar, hermano, porque ya hemos tenido experiencias sobrenaturales. Ya conocemos para dónde vamos, pues. Mire, nos llevan a dar un tour allá donde vamos a habitar una eternidad. Luego nos bajan aquí, que feo aquí, Señor, pero yo ya sé para dónde voy. No me importa, aquí vamos a estar mientras esté en este cuerpo, Señor, vamos a estar como Pablo. Mientras estaba en la cárcel, Pablo y Silas cantaban al Señor, hermano. Mientras estaban siendo azotados ahí, cantaban al Señor. Mientras Pablo estaba en la cárcel, engendró ahí aquel hombre que está en Filemón, Onésimo creo que se llamaba, lo engendró ahí en las prisiones. Hermano, mientras estamos en esta cárcel, ¿qué hacemos? Hay que alabar al Señor, hay que cantarle. Mientras estamos en esta cárcel, ¿qué hacemos? Hay que tratar de reproducirnos. Pablo es así, hermano. Mire, es más, la gran mayoría de cartas que escribió Pablo, ¿sabe dónde las hizo? En una cárcel.
en una cárcel las hizo, ahí las escribió. Ahí tenía su escriba, el que le ayudaba a redactar las cartas, ahí estaba con él. Hermano, ¿sabe qué? ¿Qué hacemos mientras estamos en esta cárcel? Pablo se regocijaba, Silas cantaba, él se ponía a escribir cartas para las iglesias y de las cuales nosotros ahora tomamos doctrina. Mire qué poderoso todo eso que escribió ese hombre en las cárceles, que ahora nos sirve a nosotros. Hermano, ahí dice que a este Onésimo lo engendré, decía, en mis prisiones, ahí lo engendré, mire, ahí se reproducía espiritualmente hablando, en las cárceles. Ahora Juan en una cárcel nos está dejando una tremenda revelación, hermano. El libro de Apocalipsis es un libro, Dios santo, hermano. Ese sí que andaba preso ahí, preso en Patmos, pero hermano, con el espíritu en lo más alto. Que mire, hermano, que no importe la situación que estemos pasando en este cuerpo, mire, todo tiene un propósito en el Señor. Todas las cosas ayudan para bien a los que hemos creído en el Señor. Así es que no importa si estemos siendo afligidos en este cuerpo, lo importante es que nuestro espíritu siempre tenga comunión con el Padre, hermano. Que nuestro espíritu siempre se levante. Entonces este Juan, ¿sabe cómo le puse yo? Porque fíjese que era una cárcel bien especial esta, hermano. Juan estaba desterrado. Eso es como que excluido, hermano. ¿Sabe qué llevaban los presos ahí? Dice ahí estaba leyendo algunos comentarios. Dice que esa era una isla muy pequeña, pero que era una isla rocosa, llena de rocas. Los llevaban ahí, hermano, a picar piedra. A eso los llevaban, a picar piedra, hermano. Esa piedra la preparaban para otras construcciones. Entonces mire qué trabajo tenía ahí hermano. Y dicen que ahí iban a dejar los presos, pero los más mal portados, hermano, que esos no se podían escapar. ¿Cómo se escapaban? Si tenían agua aquí, rodeados de agua, no se podían, ahí no se podían escapar, hermano. Era una cárcel que hermano, esa isla pequeñita, pero grandes océanos alrededor. ¿Cómo se iban a escapar de ahí? No se podían escapar, ahí estaban exiliados. Entonces mire, viviendo en ese pedacito de tierra, sin, hermano, a saber con cuántas limitaciones, a saber, hermano, con cuántas situaciones, viviendo en su cuerpo, en su carne, pero él preso ahí, pero su espíritu andaba elevado, hermano, arriba, viendo las cosas. Si quiere, leamos esos versículos que le digo en Apocalipsis 1. Mire todo lo que vio este hombre ahí, solo ahí en Apocalipsis 1. Y si usted leyera el 4, oh hermano, el capítulo 4 es tremendo. Mire, del verso 12 vamos a leer. Me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Mire que le vio las vestiduras, dice que estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mire todo lo que vio. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Dice el verso 17 que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano, mire qué experiencias estas, hermano, puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y que estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mire todas las experiencias que vio ese hermano. Oh hermano, pero ¿cómo estaba su carne? Es que ese es el punto, hermano. ¿Cómo estaba su carne? Estaba, hermano, afligida, encarcelada, si usted quiere, hasta mal alimentada. Su carne, hermano, ¿cómo se sentiría ese hombre ahí solo, preso, hermano, haciendo trabajos de esclavos?
¿Cómo se sentiría él lejos de su familia, lejos de todo lo que había vivido, lejos de su nación, lejos de su tierra, lejos de todo el desarrollo que él tenía con las iglesias? Usted sabe que las 3 cartas de Juan, ahí habla de iglesias, que él era el apóstol, él tenía a su hijo amado, ahí habla de un mentado gallo que era su hijo amado, él habla a las iglesias, le escribe a las iglesias, y ahora lejos, ¿cómo se sentía, hermano, en su carne? Debilitado. Pero cuando eso sucede, hermano, el espíritu se levanta. Es que ese es el mensaje esta noche, la reivindicación del espíritu. Cuando eso sucede, el espíritu se levanta y tiene experiencias sobrenaturales. Hermano amado, yo creo en el nombre de Jesús que el Señor va a traer un tiempo nuevo a esta iglesia y nos va a permitir ser reivindicados en el espíritu. Nos va a permitir, hermano, tener experiencias sobrenaturales con el Señor, a las cuales nosotros vamos a quedar como perplejos, hermano, así, Dios santo, ¿y dónde ando? Pero el Señor nos va a sustentar aún en esas cosas, porque créame, hermano, mire, él dice, caí como muerto. Es que ahí son experiencias muy fuertes, hermano. Yo creo que ahí, poco a poco, tenemos que irlas, hermano, como asimilando poco a poco. Por eso una montaña no se sube de una vez, hermano. Ahí se va escalando, se va escalando. Es más, hay un versículo, si quiere busquémoslo, lo estaba leyendo hoy, por eso lo tengo fresquecito. Está en Salmo 84. Es que yo creo que el otro martes voy a hablar de los montes. Fíjese que ahí estaba el Señor mostrándome algunas cosas, hermano, y este versículo lo estaba estudiando hoy. El verso 6 dice: pasando por el valle de la vaca, era un valle, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendición. Pero mire el verso 7: van de poder en poder. Oiga esto, están hablando de nosotros, la iglesia. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparecen ante Dios en Sión. Sión es un monte. Pero ese de que van en poder, ¿sabe qué es eso? Son ascensos ahí, graduales, hermano, graduales. Vamos de poder en poder. Pero ¿cuál es nuestra meta final? Encontrarnos con Dios. ¿Dónde? En Sión. Eso tiene una forma de verse, un enfoque escatológico cuando seamos arrebatados. Pero ahora en la actualidad es, hermano, subamos en el espíritu. Yo le decía el martes pasado, mire, todo ascenso es bueno. No importa que no lleguemos hasta arriba, pero si ya estamos más cerca, es bueno. Y ahí, si seguimos practicando, subimos más. Y es bueno. Cada ascenso que vamos teniendo en lo espiritual, hermano, es bueno. No importa cuánto sea, pero si hoy estamos aquí y mañana ya logramos estar aquí, no importa la distancia, si es un ascenso, es bueno. Solo que mire, no dejemos de ascender, no dejemos de subir. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos a Sión, a encontrarlos con el Señor. Entonces vamos a ir teniendo experiencias de manera gradual. Este Juan, entonces, cuando él fue, hermano, cuando su cuerpo estaba en aflicción de cárcel, cuando él fue desterrado, este Juan pudo, hermano, ser reivindicado en el espíritu y tuvo experiencias que nadie más las tuvo de los apóstoles. Ahora, aquí me voy a detener, voy a ver cuánto tiempo tengo. Un poquito más de 15 minutos. Es que aquí me quiero detener, hermano. Segundo libro de Corintios 12:2. Todo esto que estamos viendo, hermano, es como nuestro espíritu tiene que tomar fuerzas y elevarse, pero eso no va a pasar si la carne no está debilitada. Dice ahí: conozco a un hombre en Cristo. Este dato es importante, que hace 14 años, o sea que cuando Pablo está contando esta experiencia, ya han pasado 14 años de ministerio, ya va avanzadito, hermano. Hace 14 años. Y él sí dice aquí, mire, hermano, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo. ¿Qué será eso fuera del cuerpo, hermano? ¿Qué será eso fuera del cuerpo? En espíritu. Eso es, hermano, mire, ¿sabe qué es eso? Se queda el puro baúl aquí y el espíritu se sale. Es que por eso no le tengamos miedo a esto, hermano. No, mire, parece que esta enseñanza fuera así como de que, hermano, pero no le tengamos, ahí está en la Biblia, ya le voy a leer otro versículo, pero ahí está en la Biblia. No sé si en el cuerpo, dice Pablo, o fuera del cuerpo. Quiere decir que le sacaron el espíritu y se lo llevaron así como Juan. Hermano, yo creo que, mire, yo creo que ese Juan
Volviendo a Juan un poquito, ese Juan se quedó ahí como estático, dormido, mientras vivía toda esa experiencia ahí arriba. El tiempo de aquí no lo podemos medir con el de allá también. Por eso la Biblia dice que cuando sea un abrir y cerrar de ojos, va a venir el Señor y nos van a llevar a compadecer al tribunal de Cristo. Allá pasa un montón de tiempo, pero aquí solo es un abrir y cerrar de ojos. Es rápido. Entonces, aquí Pablo dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Eso es, no sé si me llevaron así, pero yo creo que allí yo pudiera decir, hermano, a él se lo llevaron en espíritu, porque ahí es otro tema, ¿verdad? Cómo va a subir en el cuerpo allá. Pero miren lo que dice. Dice, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. También se lo llevaron allá arriba, hermano. Es que el espíritu suba, que el espíritu suba, que el espíritu no solo se quede aquí viviendo en la tierra, hermano. A cuántos, mire, a cuánta distancia con el Padre. No podemos estar sin comunión de cerca con el Señor. No podemos. Nuestro espíritu tiene que subir, hermano, tiene que subir nuestro espíritu. Ahora él dice, fue llevado al tercer cielo y conozco a tal hombre. Y otra vez, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Fíjese que yo estaba estudiando esto y para mí ahí hay dos arrebatamientos, hermano. ¿Por qué las explica de manera individual? ¿Por qué habla de dos experiencias ahí? Una es al tercer cielo y otra es al paraíso. Es que Pablo, mire, ya vamos a leer los versículos. Ese Pablo era un hombre que ese sí tenía una permisión de salir del cuerpo, hermano, y ir a hacer, mire, hasta hacer viajes horizontales, hermano. Ya va a ver usted lo que le voy a leer acá. Solo déjeme aquí terminar con esto. Dice, fue arrebatado al paraíso y escuchó, oiga esto, escuchó palabras inefables que el hombre no se le permite expresar. Hay alguien que anda Biblia en el teléfono, que anda varias versiones. Leamos ese versículo en otras versiones. Es que esta versión Reina Valera pone palabras muy técnicas, hermano. Si yo le pregunto ¿qué es inefable? Va que ese término se escucha muy así, muy técnico. ¿Qué es inefable? Hay versiones que la presentan más claras y dicen palabras que no se pueden pronunciar. ¿Cuál tenés ahí? No están permitidos decirla, pero hay unas versiones que dicen palabras que no se pueden, no están en nuestro lenguaje. ¿Cuál? ¿Cuál es esa? ¿Cómo dice? Mejor me lo da, dice, le da miedo aquí a Ashley. Fue llevado al paraíso y allí escuchó unas palabras tan maravillosas. Oiga, esta versión es que no se pueden pronunciar y que a ningún hombre se le permiten repetir. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí en nuestro idioma humano no hay palabras para poder describir lo que este hombre vio. No hay una expresión con la cual pueda él decir, miren, yo vi en el cielo una gran maravilla, no hay palabras humanas con las cuales se puedan descubrir. Es que vio Pablo, hermano. Mire, es que, hermano, el mundo espiritual, hermano, aquí vamos a ir poniendo al apóstol Pablo. Oh, qué hombre de Dios este, hermano. Mire, por eso ese Pablo lo quisieron matar, hermano, y ese no le tuvo miedo a nada de eso. Ese sí estaba bien seguro de lo que estaba haciendo, pero con razón, hermano, si fue allá arriba a ver cosas tan maravillosas que no se pueden pronunciar, no se le está permitido al hombre decir, dicen otras versiones, son cosas que él dijo, aunque yo las quiera explicar aquí, no hay palabras, no las puedo explicar. Yo quisiera describírselas, pero no hay un lenguaje con el cual yo se las pueda describir. Entonces, pero ¿cómo fue esa experiencia, hermano? Fue en el espíritu. Para mí es que a Pablo se lo llevaron, así como a Juan, lo arrebataron, lo sacaron del cuerpo y se lo llevaron, hermano, a ver esas experiencias. Entonces, ¿por qué le hice énfasis allá en que él decía hace 14 años? ¿Sabe cuándo sucedió eso? Cuando a él lo derribaron, cuando él iba caminando hacia Damasco y una luz le cayó encima y lo tiraron al suelo. Mire qué enseñanza, hermano. Él se está remontando al día de su conversión. Hechos capítulo 9, ahí lo puede leer. El día de su conversión, hermano. Él está diciendo, hace 14 años a mí me derribaron y me tiraron al suelo. ¿Cómo estaba el cuerpo de Pablo entonces?
¿Cómo estaba su carne? ¿Cómo estaba, hermano? Mire, ¿cómo estaba su humanidad? Tirado, derribado. O sea, ahí su cuerpo estaba, hermano, casi que fulminado por la luz que vio. Fíjese que él, ahí ya solo me están quedando unos 10 minutitos, pero voy a decirle otras cosas aquí. Mire, él está contando esa historia de Hechos 9, hoy la está contando en Hechos 22. Es la misma historia, Hechos 22:6. Está dando su testimonio ahí en Hechos 22, pero es la mismo que pasó allá en Hechos 9. Dice: pero me sucedió cuando viajaba y llegaba cerca de Damasco, como al mediodía. ¿Por qué nos da esos datos la Biblia? Al mediodía dice que de repente me rodeó de resplandor una gran luz del cielo. Verso 7 dice: yo caí al suelo. Mire cómo estaba el cuerpo de Pablo. Yo caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero el punto es, hermano, yo caí al suelo. Cayó al suelo. O sea que su cuerpo quedó derribado, su carne, hermano, quedó sin aliento, su carne quedó ahí tirada. Entonces cuando estuvo su cuerpo ahí humillado, el espíritu se levantó. Mire qué enseñanza esta, hermano. Cuando él estuvo en el suelo, el espíritu se levantó y fue al tercer cielo y fue al paraíso, hermano. Oh, qué viaje es, hermano. Pero el punto es, ¿cuándo le pasó eso a Pablo? Cuando lo botaron, cuando lo derribaron. ¿Sabe cómo se puede ver eso? Cuando sus argumentos religiosos que tenía en su mente se los hicieron pedazos. Porque él perseguía a los cristianos. Él decía que ese nombre que se predicaba no era posible que se predicara. Que a todos los que predicaban ese nombre, ¿sabe de qué se encargaba Pablo? De agarrarlos, arrastrarlos y meterlos en la cárcel. ¿Sabe para dónde iba en ese viaje? A conseguir unas cartas de las autoridades, que le dieran unas cartas autorizándolo para que fuera a las sinagogas y fuera a sacar a los cristianos, arrastrarlos y meterlos presos. A eso iba Pablo en ese viaje de Damasco. A eso iba, ahí lo puede leer en Hechos 9. Él iba a conseguir esa autorización, hermano, de la municipalidad. Iba a conseguir unas cartas firmadas para ir a las sinagogas donde estaban los cristianos que estaban predicando de Jesús, irlos a agarrar, arrastrarlos, dice la Biblia, hermano, y luego meterlos presos. A eso iba. Entonces le quebrantaron su doctrina, le hicieron pedazos su religiosidad. Hermano, cuando nos hacen pedazos aquellas cosas que solo son enseñanzas de hombre y no son una doctrina sana, cuando nos hacen pedazos todos esos argumentos, hermanos, religiosos, ¿sabe que solo nos están deteniendo, solo nos están amarrando a la tierra? Hay un montón, hermano, de cosas religiosas, que porque usan aritos, que porque usan pantalones y que porque se pintan, y hermano, un montón de cosas inventadas que sabe que solo nos están amarrando aquí a la tierra, no nos hacen subir esas cosas. Hay muchas cosas, hermano, incluso nosotros los que predicamos, hay muchas cosas que tienen que ser quebrantadas en nuestra manera de pensar. Pablo fue quebrantado en su manera de pensar, lo derribaron, lo tiraron al suelo. Cuando él estaba en el suelo, entonces su espíritu subió. Es que cuando nosotros los humillamos, el espíritu sube. Cuando nosotros nos tiramos al suelo a orar y a clamar y a pedirle al Señor, nuestro espíritu sube. Pero ¿será que descendemos a las rodillas, hermano? ¿Será que de vez en cuando nos tiramos al suelo ahí en lo secreto? Nos tiramos al suelo ahí, hermano, a rogar al Señor. Cuando estamos tirados en el suelo buscando al Señor, nuestro espíritu sube y tiene comunión con el Padre. Por eso el Señor dice que nosotros cuando oremos, entremos a nuestro lugar secreto, cerremos la puerta, cierra la puerta detrás de ti, y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Pero en lo secreto, hermano. Entonces, ¿cómo estaba Pablo? Quiero ver cómo le puse aquí. Pablo estaba derribado, hermano. Cuando Pablo estaba derribado en tierra, su espíritu subió a lo más alto. Todo al que se humilla, dice el Señor, yo lo exalto. Cuando estuvo derribado en tierra, cuando sus argumentos doctrinales, hermanos, se le fueron abajo, cuando él consideró todo lo que sabía, sabe que así dice él,
todo lo que yo sé, todo lo que yo sabía lo tuve por basura, dijo. Otras versiones son más tremendas, hermano, lo tuve por estiércol, dicen otras versiones. Cuando todo ese conocimiento que él tenía en la mente lo consideró como nada, con tal de ganar a Cristo, entonces a él lo subieron, hermano, lo subieron de nivel cuando él estuvo derribado en tierra. Ahora, mire, quiero leerle unos versículos. Quiero leerle unos versículos de aquí, hermano. Hechos 9:8. Hermano, esta enseñanza, yo creo que el otro punto ya no me voy a dar cómo extenderme, pero lo vamos a ver. Leamos estos versículos. Hechos 9:8. Vamos a leer hasta el 12. Saulo se levantó del suelo. Estamos todavía con esa experiencia que él está contando. Hace 14 años, ahí estuve. Hace 14 años, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero yo fui al tercer cielo. Él está contando, cuando se levanta de esa experiencia, dice que cuando él se levantó del suelo, vaya agarrándome algunas cosas aquí, dice, aunque sus ojos estaban abiertos, ojo con esto, sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver. Otro dato, agarre este dato. Estuvo 3 días sin ver. Y no comió ni bebió, hermano. O sea que su cuerpo estaba haciendo ahí, hermano. Es más, a él le dicen, perdóneme que me detenga, pero es que hay cosas que hay que decirla. A él le dicen, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es, estás haciéndote pedazos vos mismos. Y ahí lo estás sufriendo, hermano. Entonces él dice, no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor dijo en una visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está comiéndose una hamburguesa. ¿Cómo estaba? Orando, hermano. Es que esto es lindo. Orando. Verso 12. Y ha visto en una visión. ¿Cómo así que ha visto? ¿Y no estaba ciego, pues? ¿Cómo así que ha visto en una visión y no tenía 3 días de estar ciego? Mire, hermano, estos datos en la Biblia hay que ponerles cuidado, hermano. Mire, dice ahí, y ha visto en una visión, pero acabamos de leer que él tiene 3 días de estar ciego y que no ha comido y que está orando. Es que, mire, hermano, cuando nosotros cerramos los ojos materiales para buscar al Señor, se abren los ojos espirituales. Cuando nosotros agarramos tiempo, así como Pablo, para orar, pero para buscar al Señor de veras, para buscar al Señor, solo cerramos nuestros ojos terrenales y se abren los espirituales. Y entonces empezamos, hermano, a movernos en otra dimensión. Pero como nos hace falta práctica, mire, no lo estoy señalando a usted, ahí me estoy incluyendo yo, nos hace falta ejercicio en esto, hermano. Nos hace falta ejercitarnos, hermano, en la oración, encerrar nuestros ojos aquí para que se abran nuestros ojos espirituales. Entonces Pablo era un hombre que no tenía visión terrenal, pero tenía una visión, hermano, espiritual, pero excelente. Allá estaba arriba. Ahí está narrando cuando él estaba ciego, hermano, sin comer, estaba en ayuno y oración. Entonces, ¿dónde cree que andaba Pablo en ese momento? Ese sí que no le hablaran de comida en ese momento, hermano. Él andaba experimentando cosas allá arriba en el espíritu. Mire, si usted agarra este Hechos 9 y le pone ahí el segundo libro de Corintios 12, son historias, hermano, que están ahí de la mano. Porque allá él está 14 años después, está dando su testimonio, está hablando del mismo. No sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero a mí me llevaron allá. Entonces cuando revisamos Hechos 9, ¿cómo estaba ahí? En ayuno y oración. Ciego de su vista material, pero con una vista espiritual,
Por eso, ojos abiertos. Por eso le dije que tomáramos nota ahí, que aunque tenía los ojos abiertos, no veía aquí en la tierra, pero sí, hermano, los tenía abiertos a lo espiritual. Entonces, cuando nosotros, hermanos, sometemos esta carne a ayuno y oración, oh hermano, el espíritu sube, el espíritu se levanta. Y a medida que nosotros, hermano, nos ejercitemos en esto, mire, a medida que nosotros nos ejercitemos en esto, hermano, sin duda, vamos a empezar a tener experiencias con el Señor en otra dimensión, en otro nivel, hermano. Yo creo que eso, mire, que nuestro espíritu sea reivindicado en nuestra relación con el Padre. Entonces, cuando fue derribado en tierra, hermano, solo le voy a leer esto. Cuando fue derribado en tierra, Pablo subió. En Ezequiel capítulo 8, este solo lo voy a mencionar porque ya el tiempo se me fue. Ezequiel capítulo 8. Tengo cabalmente una hora, solo le leo esto y cerramos, y si hay preguntas las vemos. Dice, hermano, que me faltó darle todo esto, hermano. ¿Cómo hago, amado? Mire, quiero leerle otras cosas de Pablo. Le voy a robar todos unos 3 minutitos, solo para que usted tenga esto. Es que quiero decirle estas cosas de Pablo. Pablo era un hombre que se salía de su cuerpo, hermano. Tres versículos le voy a dar. Primer libro de Corintios 5:3. Primer libro de Corintios 5:3. Está hablando Pablo y dice: yo no estoy presente físicamente. Oiga, yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Hermano, si no estuvieran estos versículos de aquí, hermano, perdóneme, yo no estuviera predicando este tema. Yo no estuviera predicando, si no estuviera así la Biblia tan clara, pero tan clarita, hermano. Él está diciendo, mire, yo no estoy con ustedes físicamente, pero los acompaño en espíritu. Aún estando lejos, yo he juzgado a ese hombre como si yo estuviera allá con ustedes. Hermano, era uno que estaba en adulterio ahí, hermano. Era un hombre que había caído en adulterio con la esposa de su padre. Entonces dice Pablo, ese es un caso tan terrible que no se ve ni allá afuera, ni allá en el mundo no se ve. Y en la iglesia sí, ahí entre ustedes sí, pero ¿saben qué? Yo hice un viaje y aunque no estoy físicamente, ahí estoy con ustedes en espíritu. Ahí estoy ahorita y lo estoy viendo, hermano, y lo he juzgado. ¿Qué nivel de ese hombre, hermano? Pero esos no son, mire, esos no son viajes, sería verticales, no son viajes verticales, son viajes horizontales. Como ese hombre tenía varias iglesias, hermano, que cubría en aquel tiempo, cuáles aviones y cuáles carros, hermano, a puro barco y a puro caminata, hermano. ¿A qué horas iba a ver todas las iglesias? El Señor le había dado una permisión especial para que viajara en espíritu, hermano, a supervisar las iglesias. Yo sé que usted hoy sí fumó de la buena, pastor. No, aquí está la Biblia, hermano. Mire, le voy a dar otro versículo, Colosenses 2:5. Otra vez, aquí es con otra iglesia, allá es con los corintios, pero aquí es con otra iglesia. Aunque estoy físicamente ausente, os acompaño en espíritu. Y oiga esto, y me alegro al ver. ¿Cómo ve, hermano? Me alegro al ver vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Llegaba a supervisar las iglesias. Entonces él decía, oh, qué ordenadita esta iglesia. Pablo, ¿y cuándo estuviste aquí con nosotros? No, es que no estuve físicamente. Yo solo llegué a hacer un viaje en el espíritu y pude ver el buen orden que había entre ustedes. ¿Cómo iba a haber orden, hermano? Mire, estos versículos son contundentes, hermano. Son contundentes. Aquí sí que no nos queda duda de que sí hay permisiones para que nosotros salgamos del espíritu y, hermano, del cuerpo en el espíritu y podamos tener. Yo lo que quiero enfocar esto no es para andar haciendo viajes horizontales. Si el Señor nos permite hacer algo, pues Él dirá. Pero lo que yo sí le digo es: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y dónde está el trono de la gracia? Está aquí en la tierra. ¿Dónde está el trono de la gracia, hermano? Está allá arriba.
Entonces, ¿por qué Pablo, el mismo Pablo nos aconseja? Acercaos pues al trono de la gracia, donde vamos a encontrar el oportuno socorro. ¿Cómo cree que vamos a llegar allá? Hay que subir, hay que salirnos de este cuerpo e ir en espíritu, hermano, allá al trono de la gracia. Le voy a dar el último versículo. Hermano, ya el otro no lo voy a explicar mejor. Ahí lo voy a dejar para otra ocasión. Primera Tesalonicenses 2:17. Otra iglesia. Mire, le estoy dando 3 iglesias. A los corintios les dijo: yo estoy en espíritu. A los colosenses también. Ahora a los tesalonicenses les dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu. Estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro, pero de tener esa comunión donde pudieran abrazarse ellos en espíritu. Él estaba ahí, pero ellos no lo miraban. O sea, no era una comunión total, pero sí podía ir a revisar, a ver qué estaban haciendo, hermano, a ver cómo estaba el desarrollo de la iglesia. Entonces, Pablo tenía esos viajes en el espíritu para supervisar las iglesias. Qué hombre es, hermano. Tenía esos viajes. Entonces, mire, que el Señor nos permita entender esto, salirnos ahí cuando buscamos en lo secreto, en oración. Hermano, cuando nos metemos ahí en el lugar secreto, cerramos nuestros ojos aquí, pero se abren nuestros ojos espirituales y podemos viajar en el espíritu a tener experiencias con el Señor y regresar. En Ezequiel 8 está donde Ezequiel fue arrebatado, pero ¿sabe qué estaba haciendo Ezequiel ahí? Estaba sentado. No, ya no lo voy a leer, ahí lo voy a dejar. Ezequiel estaba reposando. Cuando nosotros entramos al reposo de Dios, hermano, que el Señor me permita explicar esa parte en algún otro mensaje. Cuando nosotros entramos al reposo de Dios, hermano amado, podemos también subir y tener experiencias. Dice Ezequiel: estaba yo sentado en mi casa, cuando el Espíritu de Dios, a ese sí lo trataron así como con cariño, hermano. Léalo ahí, dice que lo agarraron de las mechas y se lo llevaron. Sí, lo trataron con cariño a Ezequiel, ¿va? Pero ahí dice, como una mano me agarró de una de mis trenzas y me llevó. Y empezó a ver cosas que nadie las había visto. Empezó a ver toda la corrupción que había en el templo, pero tuvo que subir allá arriba para verla desde un plano espiritual. Hay cosas que nosotros aquí, hermano, en el plano material no las vemos, pero que cuando el Señor nos levanta y nos lleva a un plano espiritual, oh hermano, empezamos a ver un montón de cosas que hay que arreglar, que hay que poner en orden, que hay que ver qué hacemos. Entonces, mire, la reivindicación del espíritu, el copero, para ser reivindicado tuvo que morir el panadero. Isaías, para ser levantado, hermano, tuvo que morir Usías. Job, se le consumió su naturaleza caída y pudo levantarse. Pedro sintió hambre, hermano, y ahí cuando él sintió hambre fue levantado. Juan, lo exiliaron, lo fueron allá a tirar a una isla, pero estando ahí el espíritu se levantó también. Pablo, siendo derribado, ahí me faltó una R, derribado en la tierra. Aquí hay que corregir, no, ahí están las dos. Derribado en tierra, hermano, Pablo siendo derribado en tierra, se lo llevaron al tercer cielo. Y Ezequiel, cuando él reposó, cuando él se tranquilizó, hermano, cuando él entró en el reposo de Dios, se lo llevaron también y pudo tener experiencias espirituales extraordinarias. Amén, amén y amén. ¿Hay preguntas? Bueno, vamos a ver. Si hay alguien más que tenga preguntas, tal vez que no las haya escrito, hermano. Mire esto, mire esta pregunta, está muy buena. ¿El tercer cielo es un lugar diferente al paraíso o está en el tercer cielo? Es un lugar diferente, hermano. Es un lugar diferente. El tercer cielo es un lugar. Si no, Pablo no hubiera separado esas dos cosas. En una sola hubiese explicado: yo fui al tercer cielo. Pero él dice, en dos ocasiones dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, dice la primera vez, pero yo fui arrebatado, dice primero, al tercer cielo. Y después vuelve a explicar. Y dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero yo fui arrebatado al paraíso. Son lugares diferentes. ¿Sabe dónde se menciona el paraíso? Cuando el Señor le dice a aquel ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. No en el tercer cielo, pero sí en el paraíso. Son lugares distintos. ¿Qué es el paraíso? Vamos a ver.
En un retiro en Ebenezer escuché una prédica que decía que el paraíso era un lugar de purificación para los que son salvos. El paraíso, hermano, yo creo que es un lugar donde, como un lugar intermedio, como un lugar de espera también. No es un lugar final, no es un lugar final. Ahí es como, sí se puede tomar como un lugar de preparación todavía. Porque fíjese, hermano, volviendo a ese pasaje del ladrón en la cruz, prácticamente ese hombre creyó en el Señor y fue salvo. Pero ¿y cuándo se bautizó? Y el bautismo, ahí lo vimos el domingo, el bautismo es una vestidura importantísima, hermano, que hay que ponerse. Pero él no fue bautizado. ¿En qué momento recibió la llenura del Espíritu Santo? No recibió nada de eso. Entonces, ¿y fue salvo? Sí, fue salvo, pero con alguna factura, por decirlo así, pendiente de preparación. Entonces, si el paraíso puede ser un lugar de preparación. No sé si hay alguna otra pregunta allá. ¿A dónde la mandaste? Ya aquí ya cerré. Yo creo que allá los hermanos que están en las redes. Vamos a ver, dice una pregunta. A Elías, oiga esta pregunta, a Elías nunca le cortaron el cordón de plata. Se fue directo. Mi pregunta es, cuando lo llevaron al desierto, le alimentaron el espíritu y caminó 40 días y 40 noches. Sí, ahí lo alimentaron a él en ese monte. Es que, hermano, la vida devocional, mire, ahí ya tengo listo un tema de subir al monte, y desde este punto de vista, de subir en el espíritu. Yo creo que el otro martes, si el Señor me permite, lo voy a dar. Hermano, Elías, ¿dónde estaba? En un monte. ¿Y qué estaba haciendo él allí? Allí estaba, hermano, con su cuerpo debilitado, hermano, con miedo, huyendo de Jezabel, ya sin fuerzas, hermano. Es que cuando nosotros, mire, cuando nuestro cuerpo ya llega al punto donde ya no da más, hermano, es ahí donde el Señor empieza a trabajar. Hay un versículo, fíjese, ahí lo tengo también en Deuteronomio 32, dice que hasta que se le acaben las fuerzas al pueblo, yo voy a empezar a actuar. O sea que el Señor espera que nosotros nos rindamos totalmente, hermano, para que Él empiece a actuar en nosotros, para que el Espíritu pueda ser levantado. Entonces aquí la hermana, ahora aquí hay dos preguntas, porque Elías no le cortaron el cordón de plata, no, porque él no murió, él fue arrebatado. Ahora, Elías tiene un regreso pendiente aquí para con nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice ahí en Malaquías, hermano, que en los últimos días regresará Elías y hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres antes del arrebatamiento. Ahora estaba escuchando al apóstol Germán el tema que dio el domingo por la tarde, se lo recomiendo ahí, solo que con oídos bien circuncidados hay que escuchar ese tema. Hermano, nos estaba hablando de eso, de que Elías, antes del arrebatamiento, tiene que venir Elías a hacer una administración del corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. O sea que Elías tiene que venir. Entonces, Elías hermano, es un fuerte candidato. No podemos asegurarlo al 100%, pero es un fuerte candidato de los dos testigos de la gran tribulación. Y dice allí que los dos los matan. Y cuadra porque Elías no ha muerto. Y dice la Biblia que al hombre se le está permitido que muera una sola vez y después el juicio. Pero Elías no ha muerto. Entonces Elías es un fuerte candidato para que sea uno de los dos testigos de los que habla Apocalipsis 11, hermano, que va a venir en medio de la gran tribulación a hacer un trabajo de evangelismo, de restaurar a Israel. Pero ahí dice que lo matan. Entonces muere. Ahí le van a cortar el cordón de plata. Hasta ahí, ¿verdad? Y hermano, todo eso hay muchas cosas que decir, pero sí está buena la pregunta del hermano. ¿Alguna otra pregunta? No, ya no. ¿Allá? Tampoco. ¿Quién da más? No, nadie. Póngase de pie, pues vamos ahora. ¿Ah? Hay una línea doctrinal que Pablo no ha muerto, hermano. Es más, Juan, el apóstol, también hay una línea ahí que se dice que ellos fueron arrebatados al estilo de Elías, pero ahí hablamos otro día, así con base bíblica para ver eso. Amados, toda la enseñanza es, hermano, ya no alimentemos la carne. Dejemos que la carne se debilite, hermano.
Mire, ¿cómo podemos poner esto, pero así, hermano, en lo plano? ¿Cómo podemos poner esto, pero así, hermano, entendible? Hay cosas que no es malo hacerlas. No, hermano. No es pecado hacerlas, pero solo alimentan la carne, hermano. No es malo, hermano, no es malo ver televisión. ¿Quién dice? No es malo. Oh, hermano, yo agarraba los domingos, me levantaba a las 8 de la mañana a ver 5 Deportivo, hermano, hasta las 12 del mediodía ahí echado en un mueble. Y ya cristiano. Y no me bastaba, hermano, esperaba los partidos ahí de mediodía allá en la Liga Española, también me los miraba, hermano. Y por la tarde, allí la Liga Nacional de aquí de Honduras. Y por la noche todavía miraba el resumen, hermano. ¿Y cristiano? Sí que el mero carnal, hermano. La viva carne. Hay que dejar de alimentar la carne y hay que empezar a alimentar más al espíritu, hermano, para que el espíritu sea reivindicado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche por todo lo que tú estás enseñándonos. Queremos, al estilo del copero, de Isaías, de Job, de Pedro, de Juan, de Pablo, de Ezequiel, ser levantados en el espíritu, ser reivindicados en el espíritu, Señor, que tengamos esas experiencias que tuvo Isaías, que tuvo Job, que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvo Pablo, que tuvo el mismo Ezequiel, Señor, que podamos ser levantados y poder ir hasta la casa del Padre, poder tener comunión ahí con el Padre en nuestros espíritus, Señor, poder tener esa cercanía, poder estar abrazados ahí a la presencia del Señor, con esa comunión exquisita, Señor, que ahí podamos ver cosas inefables que menciona Pablo, esas cosas que no se ven a nivel terrenal, esas cosas que no se pueden, Señor, explicar con palabras humanas, no se pueden explicar con palabras humanas. Necesitamos entrar a esas dimensiones, necesitamos que nuestro espíritu humano, nuestro espíritu de persona, Señor, pueda salir de esta cárcel, pueda salir de este cuerpo, pueda, Señor, ascender a lo más alto, pueda llegar hasta allá donde está el trono de gracia y misericordia y ahí poder obtener el oportuno socorro. Ayúdanos, Señor, como iglesia a tener esas experiencias contigo, a poder vivirlas, Señor, a poder que no las cuenten, que no solo las escuchemos a través de otras personas, sino que nosotros mismos podamos tener esos ascensos espirituales, podamos tener, Señor, esos momentos donde nuestro espíritu es arrebatado y llevado allá, Señor, a tener esa comunión exquisita con el Padre y luego regresar aquí, Señor, y seguir nuestro desarrollo. Pero necesitamos esas experiencias, Señor, necesitamos esas experiencias. Ayúdanos para que nuestro espíritu sea reivindicado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eso lo pedimos para esta casa, para esta iglesia, para la familia de esta iglesia, Señor, para nosotros que estamos al frente de esta iglesia. Necesitamos tener esos ascensos espirituales en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestros hogares, que tu presencia vaya ahí con nosotros y nos ministre, Señor, toda bendición. Aún, Señor, de estas cosas que estamos viendo, que ahí tu Espíritu Santo nos enseñe más acerca de esto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Dele un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor le bendiga y le guarde, lo lleve con bien.